Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 23, donde dice: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviates, que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad de la Iglesia por la que Jesús ruega al Padre descansa en la inmanencia divina en el creyente y por ende en la Iglesia como cuerpo. Es decir, que Jesús pide al Padre el traslado de la relación intratrinitaria a la experiencia de vida de los creyentes, en un definitivo cuando dice yo en ellos y tú en mí. No cabe duda que las palabras de Jesús revisten un dato de alta declaración de espiritualidad trinitaria. Tengas en cuenta que esta doctrina requiere reflexión por quienes la escucharon de las palabras de Jesús y vino a ser motivo de estudio a lo largo del tiempo, siendo todavía hoy una cuestión de investigación bíblica. La presencia divina en el creyente es una verdad bíblica que trasciende al tiempo y tiene proyección escatológica, como enseña el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 28, donde dice: Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Tengas en cuenta que en esa misma noche el Señor, en la enseñanza dada durante la cena, dijo a los discípulos en Juan capítulo 14 y versículo 23, dice: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Como se dijo entonces, el verbo morar implica una residencia permanente, no una visita o una estancia transitoria. Y eso conlleva implícita la idea de comunión, por permanencia. Así que la comunión es una experiencia que debe ser vivida por el creyente, pero la unión vital con Cristo no está sujeta a experiencias personales, ya que nadie tiene parte activa en el hecho en sí de la salvación, salvo lo que tiene que ver con el ejercicio de la fe, que es responsabilidad del hombre. Es decir, que nadie puede nacerse de nuevo, a él mismo, o resucitarse. Pero sin embargo, la morada del Dios Trino en el creyente tiene que hacerse sensible para disfrutar de la experiencia que produce la vida trinitaria, o mejor, de la vida intratrinitaria en nosotros. Esta presencia produce en el creyente el gozo que Jesús ha pedido antes al Padre. En Juan, capítulo 15, versículo 11, dice: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. También siendo aplicada a nosotros por el Espíritu residente, como dice Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por tanto, es necesario entender bien
que la relación completa con el Dios Trino tiene un lugar en Cristo, como señala Juan capítulo 1, versículo 14 y Juan capítulo 5 y los versículos 17 al 19. La misma eterna gloria que Jesús prometió a los suyos, como así muestra Juan capítulo 14 y los versículos 1 al 4, no podía ser como manifestación de la presencia trinitaria, sin que sea manifestada en Cristo. Porque lo que nos señala aquí en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 23 dice: «Gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es la lumbrera». De modo que teniendo la unión y la comunión con Cristo, la tenemos también con Dios en tres personas. Cristo arrastra en sí mismo hacia el creyente la Trinidad Santísima, puesto que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Y es en él y por él que participamos en la divina naturaleza, como así también señala la segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo 4, donde dice: «Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para ello, es necesario que nazcamos de arriba, es decir, de Dios, como así señala Juan capítulo 3 y los versículos 3 al 5, donde dice: «Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo: «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Cristo traduce a Dios para el hombre, como así dice Juan capítulo 1 y versículo 18, donde dice: «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Entonces, viendo a Cristo, estamos viendo a Dios. Lo más asombroso de lo que Jesús pide al Padre, que consiste en la presencia suya en Cristo y la de Él en el creyente, por lo que Dios viene a ser morada en el creyente, supone una permanencia de la Trinidad divina en el cristiano y en la Iglesia como conjunto de cristianos. Eso significa que las funciones intratrinitarias se desarrollan en la intimidad del creyente. Como dice Juan capítulo 14 y versículo 23, «Vendremos y haremos morada en él». Y para expresarlo de una forma sencilla, Dios, el Padre, expresa dentro del cristiano su Verbo eterno e infinito, que es el Hijo, y ambos, el Padre y el Hijo, alimentan el Espíritu Santo dentro de nosotros. Este concepto no es fácilmente entendible, pero si se piensa en una persona que tiene una forma de vida y viene a residir en una casa, saldrá de ella para el trabajo cotidiano, pero regresará a la casa y en ella llevará a cabo sus funciones vitales, como por ejemplo, comer, descansar, etc. De ese modo, a ser el creyente donde las personas divinas vienen a morar, realizarán en esa morada las funciones vitales, con las procesiones que dan el origen a la relación por la que las personas divinas se constituyen, ya que esas relaciones implican una comunión vital e íntima con el creyente, y la unidad trinitaria se traslada a la experiencia de vida de cada uno, por lo que la unidad de los cristianos se produce en razón de la unidad de las personas divinas
en ellos. Esto hace que la unidad de los cristianos sea perfecta, como expresa el uso del verbo completar, cumplir, llevar a término, perfeccionar, llevar a la perfección. Es decir, por la presencia divina en el cristiano, la unidad que Jesús pide será perfecta, completa y absoluta. En la presencia de Jesucristo no puede faltar nada, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sigue diciendo este versículo, para que el mundo conozca que tú me enviates. El mundo conocerá o comprenderá que realmente por esa maravillosa acción de la gracia en la formación de un pueblo y de un cuerpo en Cristo, que realmente el fundamento de la Iglesia y la cabeza es Cristo. Ha sido enviada realmente del Padre. Nótese por otro lado que los judíos negaban que realmente Jesús fuese el enviado de Dios, especialmente en la etapa final del ministerio, ya que al principio, fariseos, como por ejemplo Nicodemo, comprendían que las señales que hacía que era el enviado por Dios, como así señala Juan capítulo 3 versículo 2, donde dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El mayor prodigio para el mundo es ver la unidad de la Iglesia como un pueblo en donde las diferencias sociales, raciales o intelectuales han desaparecido completamente. Donde los judíos y los gentiles dejan de ser, por ejemplo, dos pueblos, para pasar a ser no un nuevo pueblo, sino un nuevo pueblo, como así enseña en Efesios, capítulo 2 y versículo 15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por tanto, la presencia trinitaria trae aparejadas las bases unitarias sobre las que la Iglesia se identifica, de modo que junto con el Espíritu está la unidad de un cuerpo y la única y misma esperanza. Con el Señor está también la misma fe y el mismo bautismo. Con el Padre, la soberanía, trascendencia e inmanencia de Dios, como así señala Efesios, capítulo 4 y los versículos 4 al 6, donde dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto hará que las vidas de los creyentes sean transformadas y brillen con la luz de Dios en un mundo que está en tinieblas, lo que es testimonio real de salvación hecha en Jesús, es decir, el enviado del Padre. El testimonio de la unidad manifestará al mundo que Jesús es el enviado, puesto que solo en Él están unidas por el poder del Espíritu personas tan diferentes, con capacidades, forma de vida, cultura, etc. Es una unidad imposible para el mundo, pero no para Dios. Finalmente, otra consecuencia de la presencia trinitaria en el creyente es que el mundo alcanzará a conocer que Dios ama a los creyentes como ama al Hijo. Consecuencia natural de la posición de Cristo en los creyentes. En vinculación personal e identificación con Él, el amor hacia la cabeza se extiende también a los miembros del cuerpo. La frase de Jesús es
impactante, cuando dice: «Lo has amado a ellos como también a mí me has amado». En cualquier circunstancia y ocasión, el amor del Padre está enviablemente orientado al creyente y no hay nada ni nadie que pueda separarlos de ese amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, capítulo 8 y versículo 39 dice: «Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». El amor de Dios es invariable para la Iglesia, a pesar de sus fracasos, porque invariable es para el Hijo y Él está presente en los creyentes conforme a lo que ruega al Padre. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Tengas en cuenta que Jesús está a punto de concluir su oración, pero pide otra cosa más al Padre. La petición se formula desde la condición de hijo y con la autoridad única que como tal tiene. No corresponde al creyente usar esa forma quiero, pero sí a quien, siendo hijo, es también Dios y puede expresar la petición de ese modo. Está entonces hablando aquí Jesús desde la condición divina, desde la intimidad absoluta de la deidad. Jesús manifiesta su voluntad, pero siempre ha de tenerse en cuenta que coincide absolutamente con la del Padre. Sin embargo, debe notarse que sigue orientada hacia los creyentes en general y corresponde a todos los que serán salvos a través del tiempo de la Iglesia. Por tanto, es una petición para los que me has dado, primero por los apóstoles y los discípulos suyos que vivían entonces, pero en general por todos los que serán suyos por fe a través de los años. Generalmente se interpreta esta petición en modo exclusivamente escatológica, en cuyo caso el deseo de Jesús sería que los salvos estén con Él en el cielo para que vean su gloria. Tengas en cuenta que Él, Jesús, iba al Padre e iba a ser glorificado, recibiendo la gloria que había tenido con Él desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, lo que desea es que los creyentes puedan estar allí donde Él está, de manera que contemplen la gloria que como Señor tiene. En cierta medida, está presentando la promesa que hizo a los discípulos en el aposento alto, en Juan capítulo 14 y los versículos 1 al 4. Es por eso que estar con Cristo es permanecer en el lugar donde Él está. La transitoriedad de la vida en el mundo dará paso a la definitiva dimensión en la gloria. Antes dijo que no estaba en el mundo, versículo 11. Como en aquella ocasión, también en esta se trata de un presente proléctico que se convierte en un futuro inmediato. En ese lugar glorioso, quiere que los que Dios le ha dado, en un perfecto profético y universal que abarca a todos los creyentes, estén también con Él. Esa es la esperanza cierta de la Iglesia, que un día seremos recogidos para estar con el Señor para siempre, como señala la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, donde dice:
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El deseo de Jesús es que los creyentes veamos su gloria. La gloria de Cristo se manifestará en toda su plenitud. Baste con la lectura de una revelación de esa gloria que se hizo el mismo apóstol Juan y que traslada en palabras humanas, describiendo lo que vio de Cristo glorificado, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1 y los versículos 12 al 16. Durante el tiempo de su ministerio terrenal, la gloria estuvo oculta bajo la humanidad, de modo que todos lo consideraban como un hombre más. Pero esa limitación da paso en la resurrección y ascensión a los cielos, a la impronta de la majestad divina que le corresponde por ser Dios. Uno de la deidad se había hecho hombre para poder ser siervo, pero iba a trasladar también a la naturaleza humana, lo que corresponde de glorioso a la persona del Hijo eterno del Padre. Por esa glorificación había pedido al Padre en el versículo 5. Ya es para Él un hecho definitivamente realizado. Él, Jesús, va al Padre y tendrá en sí toda la gloria que los suyos ahora vemos como por espejo, pero que veremos cara a cara cuando estemos con Él. La gloria de Jesús es la lumbrera del cielo, puesto que Él es la luz plena que brilla en la Jerusalén celestial, el lugar que prepara para los suyos, como así dice Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La razón para esa petición formulada con un enfático quiero descansa en el amor que el Padre tiene al Hijo desde la eternidad. Y mediante un hebraísmo se refiere a la eternidad del amor al decir desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que nada hubiese venido a la existencia, el amor en el ser divino se manifestaba como expresión de vida intratrinitaria. Por tanto, es como si Jesús dijese al Padre: sé que me das lo que pido, porque me has amado eternamente. Si le ha dado todas las cosas, como dice Juan capítulo 13 y versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Por tanto, le dará también esta gracia para los creyentes. Esto no significa que ya los creyentes podamos contemplar la gloria de Dios en una mirada de fe. Entra en la gloria más allá del velo y como ancla firme la retiene. La gloria de Jesús se ve como la imagen que refleja un espejo, pero en esa visión cada uno de nosotros somos transformados de gloria en gloria. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando la gloria de Jesús es la centralidad de la visión cristiana, la falsa gloria del mundo perderá su brillo, de tal manera que ni siquiera será considerada, ya que la gloria de la omnipotencia de Cristo se aprecia en la transformación de vidas salvadas
por gracia y regeneradas por el Espíritu Santo, que brillan con la luz de Cristo en un mundo que está en tinieblas. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviates. Nótese aquí que Jesús da un segundo título al Padre en la oración. Antes le llamó Padre Santo en el versículo 11, pero ahora le llama Padre Justo. El adjetivo está en vocativo como atributo del Padre. Cuando pidió por la santificación de los discípulos, usó el calificativo santo. Y aquí, cuando ora por la glorificación, usa justo. Estar donde Cristo está es justo, por cuanto han sido santificados en Él y están en condiciones de acceder al trono de la gracia en la majestad de las alturas. Es en su justicia, puesto que en Jesús somos hechos justicia de Dios, que el Señor pida para que los suyos estén donde Él está. El mundo no puede estar allí, porque no conoce a Dios. Conocer es la forma de alcanzar la vida eterna, esto es, la salvación, y en ella el perdón de pecados. La limpieza absoluta del hombre, regenerado delante de Dios, a quien se ha perdonado en el momento de la fe todos los pecados, como dice Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La redención por la sangre de Cristo es suficiente para perdonar los pecados. Colosenses capítulo 1 y versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es en justicia que Dios puede y debe tener a los creyentes en Cristo, allí donde Él está, puesto que para esto los compró y lo hizo con su sangre. El contraste es evidente. El mundo no te conoce. La ignorancia del mundo es una ignorancia voluntaria, puesto que Dios se ha manifestado con suficiente evidencias para que ellos crean en Él y además le busquen. Romanos, capítulo 1 y los versículos 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No es una consecuencia de ignorancia, sino un acto de manifiesta rebeldía en contra de Dios. Jesús da testimonio personal de que Él, en contraste con el mundo, conoce al Padre. Por esa razón, es aborrecido por el mundo, porque no conociendo a Dios tampoco le reconoce a Él. Nótese que Jesús asume en Él mismo un conocimiento superior a cualquier otro acerca del Padre. Así, lo hizo notar 3 veces en el Evangelio, por ejemplo, en Juan capítulo 7 versículo 29, Juan capítulo 8 versículo 55 y Juan capítulo 10 versículo 15. El conocimiento que Cristo tiene del Padre es un conocimiento eterno, porque esa es la relación y vinculación con Él. Pero mientras que el mundo desconoce voluntariamente a Dios y por consiguiente
niega a Jesucristo, que sea el enviado suyo al mundo, los discípulos creen que sí lo es. En ello aceptan también la misión suya, por la que fue enviado al mundo. En eso se distinguían del mundo, que es incrédulo. No se dice tanto que conozcan a Dios, aunque sin duda así es, pero se dice que conocen lo que Dios hizo, enviar al Hijo al mundo. Y voy concluyendo ya con esto. Las personas buscan a menudo la realidad de Dios. Aunque la modernidad sugirió que el racionalismo podía acabar eliminando la religión, el mundo posmoderno ha demostrado precisamente todo lo contrario. En nuestros días, el interés espiritual está por todas partes y hace que la gente busque a Dios. La gente busca lugares en los que Dios parezca estar presente, en los que pueda sentírsele, como los éxtasis espirituales y las realidades místicas buscan que sea algo común. Estimado y estimada oyente, muchas personas hemos buscado en el pasado a Dios, y muchos lo hicieron de distintas maneras, distintas formas. Pero realmente, cuando yo, personalmente que también estaba buscando a Dios, lo encontré en la palabra de Dios. Mira lo que dice precisamente la palabra en Romanos, capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amigo y amiga oyente, si tú de verdad, de todo tu corazón, estás buscando a Dios, Él se revela en su palabra y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, te he estado buscando desde siempre, de distintas maneras y en muchos lugares. Hasta ahora no te he encontrado. Solo tu palabra es la que ha producido fe en mi corazón, porque ahí tú me has hablado. En este momento yo te pido perdón por todos mis delitos, por todos mis pecados. Perdono a toda persona que me haya hecho mal y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.